Te lo digo, café. Dale. Dice, encuentra la ecuación de la hipérbola con Mm, centro en el origen y después está la A y la B. mm. La A dice si las coordenadas de los vértices son 0 más menos 2 y las coordenadas de los focos 0 más menos 3. Sí. Y el B dice las asíntotas son I igual más menos un medio X y los focos tienen coordenadas más menos raíz de 10, 0. ¿Ninguno de los dos te dio? No, no sé por qué. A ver. Bueno, el tema es ver la hipérbola. La hipérbola tiene ecuación, o sea, en la ecuación general de una cónica sin término rectangular, para hacer hipérbola, el signo de A tiene que ser distinto del signo de C. O sea, los coeficientes cuadráticos tienen distinto signo. ¿Sí? Eso es de tipo hipérbola. Entonces, y la ecuación cartesiana o ordinaria de la hipérbola es de esta forma. X menos alfa al cuadrado sobre A cuadrado menos I menos beta al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1, o el signo menos lo tiene el X, y es igual a 1. Siempre el signo menos está asociado a B cuadrado y el signo menos asociado a B cuadrado. En las dos hipérbolas el centro es alfa beta y el signo positivo es el eje que corta y el negativo que no. Eso significa, va a estar corrida, el centro no va a estar en el origen, pero para tener una idea, en el primer caso corta el eje X o paralelo al eje X, y en el segundo caso, o sea, que no corta el Y, que es el negativo, y en el segundo caso corta el Y y no al X, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, dibujando, vamos al primer caso, viendo los elementos, los vértices y los focos, cómo está ubicada la hipérbola, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Eh, 0 en X, 2 en Y. O sea que acá hay un vértice y acá hay otro. Y ahora corrijo el menos 1 que es menos 2. Y los focos están en 0, 3. Se van a estar. Entonces, tengan en cuenta que la curva de la hipérbola contiene a los focos, o sea, sería de esta forma. ¿Sí? Entonces es... Acá, aunque no me hubieran dado que el centro está en el origen, en el punto medio de los vértices o en el punto medio de los focos está el centro. Así que era un dato que no era necesario que me lo den, pero bueno, no pasa nada. Entonces, de acá tengo varias informaciones. Primero, el que corta el eje Y, ¿sí? Entonces, el positivo lo tiene el eje Y y el negativo lo tiene el eje X, ¿sí? Y además que el centro es el origen, o sea que el alfa beta vale 0. Entonces, ¿cuáles de las dos ecuaciones nos sirven? La que corta el positivo, el Y, o sea que es la de abajo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que el alfa beta vale 0, entonces si el alfa beta vale 0, la ecuación es esta.
¿Qué más sé con los datos que tengo en el gráfico? La distancia del centro al vértice es A y la distancia del centro al foco es C. ¿Sí? ¿Qué es lo que sacaste vos? A ver, ¿qué información sacaste o qué es lo que planteaste? Para ver dónde está tu error. No, yo al principio no había hecho el gráfico, entonces ya directamente usé la otra ecuación, entonces era obvio que me iba a dar. Claro, bueno. Bueno, ¿cuánto vale A? La distancia del centro al vértice es 2 y la distancia del centro al foco es 3. O sea que A vale 2 y C vale 3. ¿Sí? Y además, la relación pitagórica de la elipse, de la hipérbola, fíjense que el valor de C siempre es mayor que A. ¿Sí? O sea, en la hipérbola pasa que A es mayor, igual o menor que B. O sea, no importa. O sea, en la elipse A es mayor que B. Y C es mayor que, en este caso, que A. ¿Sí? Entonces, la relación pitagórica es que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a despejar B cuadrado. Entonces reemplazamos C cuadrado es 3 al cuadrado 9, A cuadrado es 2 al cuadrado 4, entonces B cuadrado es 5. Entonces ya estamos en condiciones de responder la pregunta que era la ecuación canónica. Menos X cuadrado sobre 5 más Y cuadrado sobre A cuadrado, que es 4, igual a 1. Ya que estamos, vamos a aprovechar y vamos a hallar, bueno, ya tenemos los focos, el vértice, vamos a hallar las asíntotas, ¿sí? La forma más simple de hallar la asíntota, las asíntotas, que en realidad ustedes trabajaron en el ingreso con lo que se llama la función homográfica, que son las hipérbolas rotadas en realidad, de otra forma, ¿no? Como función. Bueno, la forma más simple de hallar la asíntota es, porque es un degeneramiento de la hipérbola, que después lo vamos a ver, es reemplazar en esta ecuación, en vez de el 1 lo reemplazamos por 0. Y de acá despejamos y. Entonces, fíjense que nos queda y cuadrado sobre 4 es igual a x cuadrado sobre 5. Y cuadrado es igual a 4 quintos de x cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada más menos, nos queda una igualdad de valores absolutos. La raíz de 4 quintos es 2 sobre raíz de 5x. Y una igualdad de valores absolutos se abren iguales opuestos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes, esas son las asíntotas, A1 y A2. Si ustedes ven la teoría, va a decir A sobre B o B sobre A. Entonces, como no depende de qué ecuación tenga. Entonces, no pienso si es A sobre B o B sobre A. Directamente la ecuación, en este caso canónica de la hipérbola, reemplazo el 1 por 0. ¿Sí? Entonces, de ahí despejo las dos asíntotas. Si tuviera que graficar esta hipérbola, vieron que cuando la clase pasada graficamos la parábola con el lado recto, acá también el lado recto, tanto de la elipse como la de la hipérbola, es 2b cuadrado sobre a. ¿Sí? Entonces, necesitamos b cuadrado nos dio 5 y a valía 2, ¿no? A vale 2. Entonces esto nos da 5. Entonces vamos a graficar la hipérbola. Bien. Entonces necesitamos los vértices, que son 0 más menos 2, los focos, que son 0 más menos 3, y como tuvimos que b cuadrado es 5, b es raíz de 5.
y son SB me indica 2 puntos más no son de la hipérbola, ¿sí? Son 2 puntos más que en vez de ser, son exactamente al revés que los vértices, en vez de ser 0 más menos 2, acá es más menos raíz de 5, 0, ¿sí? Entonces vamos a marcar estos puntos. En 0, 2 hay un vértice. En 0 menos 2 hay otro. Vamos a buscar lo que se llama B larga 1 y 2, que es raíz de 5. Raíz de 5 es 2, y algo. Apenitas. Acá está B1. Y 2, ahí también. B2. Con estos 4 puntos dibujamos un rectángulo, trazando la paralela al eje X que pasa por B1, la paralela al eje Y que pasa por B1 larga, la paralela al eje X que pasa por B2 corta, y este último es un rectángulo. Es un cuadrado cuando A es igual a B, que puede ser. Entonces trazamos las diagonales de este rectángulo y esas son las asíntotas, directamente. Sí. Bueno, ¿qué más? Marcamos los focos, que son 0, 3 y 0, menos 3. Entonces, el lado recto lo dividimos por 2, que es 5, es 2,5, y a partir de los focos nos movemos 2,5 izquierda, 2,5 derecha. ¿Sí? A partir de cada foco. Entonces ahí tenemos 4 puntos más de la hipérbola. Tenemos los vértices de corta 1 y esos 4 puntos y trazamos la hipérbola, ¿sí? Las dos curvas. ¿Está bien? El eje focal es el eje, siempre es tanto la elipse como la hipérbola, la parábola. El eje focal es el eje que contiene a los focos, ¿sí? En este caso, el eje focal es el eje Y, que tiene ecuación x igual 0. ¿Está bien? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias. El otro punto, te lo voy a explicar cómo se hace, pero lo vas a hacer vos, lo van a hacer ustedes y después de cosas me preguntan, que nos dan como dato las asíntotas y los focos. Bueno. Lo que tenés que hallar, o sea, la intersección de las asíntotas, o sea, cuando vos haces la igual, o sea, resolvés el sistema, te da el centro. ¿Está bien? Entonces, marcás los focos, a ver dónde está, a ver si la hipérbola es de esta forma o es de esta. Y trabajás exactamente igual que antes. ¿Está bien? Entonces, ahí determina si las asíntotas tienen ecuación, depende de qué fórmula tiene, A sobre BX más menos o más menos B sobre AX. ¿Sí? Teniendo en cuenta que en una recta la pendiente es la tangente del ángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en esta recta, que está acá, la tangente es opuesto sobre hipotenusa. Acá es A, que es el valor del vértice, sobre B. ¿Sí? Entonces, esta hipérbola responde a esta. En cambio, cuando corta el eje X es al revés. Genial, profe, muchas gracias. De nada. Hay cosas que me preguntas. Bueno, antes de seguir con cónicas, ¿alguna pregunta de transformaciones, autores, autovectores o parábola y elipse?
¿No? Bueno, entonces sigo yo con el x. Bueno, esta es la ecuación general de una cónica. Es de tipo elipse porque el signo de A es igual al signo de C. O sea, tiene coeficientes, acá hay un 1, cuadráticos de igual signo, ¿sí? Y no son iguales, porque si son iguales es de tipo circunferencia. Entonces, necesitamos completar cuadrados, ¿sí? Tengamos en cuenta que la ecuación de la elipse puede ser x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado y x menos alfa al cuadrado sobre b cuadrado. En la hipérbola A era mayor, menor, igual que B. Acá siempre la elipse es A mayor que B. Entonces, el mayor en la primera ecuación lo tiene la X, ¿sí? Acá. Entonces, ese es el eje focal, ¿sí? Corta, ¿sí? Esa es acostada, la elipse. En cambio, en el segundo ejemplo, el mayor lo tiene la Y y es vertical, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos son los vértices, ¿sí? Estos de puntos de acá los llamamos B1, B2. Los focos, en vez de estar afuera, como la hipérbola, están adentro, ¿sí? Y como A es mayor que B y mayor que C, la relación pitagórica de la elipse es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. La hipérbola era C cuadrado, era igual a B cuadrado más C cuadrado. Bueno, vamos a completar cuadrados para ver cuáles de las dos formas tiene la ecuación, ¿sí? Fíjense que acá hay que solamente completar cuadrados en y, porque x no tiene término lineal. Entonces dejamos el x cuadrado quieto. Y para completar cuadrados, a diferencia de lo que hicimos con la circunferencia, acá el coeficiente de y cuadrado es 3. Entonces sacamos factor común ese 3 para que me quede el coeficiente cuadrático de la y 1. Entonces, los términos en y son y cuadrado menos 2y más un tercer término, que vamos a ver cuál es, igual a 0. Entonces, si hacemos distributiva, el 3 no tiene que quedar lo que está arriba. Entonces, esto tiene que ser el cuadrado de un binomio. ¿De qué binomio estamos hablando? Si esto es y cuadrado, el primer término es y. Igual que hicimos en la parábola y la circunferencia, el coeficiente lineal se divide por 2. O sea que acá nos queda menos 1. Pero acá tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado da 1. Si sumo 1 acá en el primer miembro, tengo que sumar en el segundo, ojo con esto, 3 por 1, que es 3. O sea que acá nos queda 3 en el segundo miembro. Y por último, fíjense que tengo que dividir por 3 ambos miembros para que nos quede la forma de algunas de las dos ecuaciones que vimos recién. Entonces nos queda x cuadrado sobre 3 más
y menos 1 al cuadrado sobre 1 igual 1. ¿Ahí están de acuerdo? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿cuál es el centro de la elipse? El centro es el valor que anula cada numerador. O sea, el 0 del x es 0 y el 0 de y es el 1. ¿Sí? O sea que el centro es 0, 1. El mayor es a, o sea, a cuadrado en este caso, o sea que a cuadrado vale 3 y b cuadrado vale 1. Entonces, si a cuadrado vale 3, a vale raíz de 3 y b vale raíz de 1, que es 1. Vamos a la relación pitagórica. Profe, Sí, el 0 y 1, ¿qué vendrían a ser los términos que anulan el numerador? claro, exactamente. El término que anula, porque es x menos alfa y menos beta, ¿sí? Entonces, el que anula acá arriba es 0 y el que anula este paréntesis es 1. Ese es el centro, ¿está bien? Ah, Fíjate bueno, que bueno. acá, en esta ecuación, en esta que está acá, el centro es alfa beta. Es igual que la circunferencia. Ah, está bien. En realidad, lo que me pedía este ejercicio, la parte A, era solamente hallar la ecuación y graficar, pero vamos allá, bueno, para graficar necesito los elementos. Entonces, necesitamos C, que es un elemento que necesitamos para el foco, sabiendo que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, reemplazamos. A cuadrado vale 3, b cuadrado vale 1, y de acá despejamos c cuadrado. C cuadrado es 2, por lo tanto, c es raíz de 2. Entonces, vamos a empezar a buscar los elementos. Es más simple verlo a partir del gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a marcar? El centro, que es 0, 1. Entonces, el centro es 0, 1. Estoy acá. Ahora, lo que tengo que ver es si esta elipse está acostada o estirada. Como el mayor lo tiene la elipse va a ser de esta forma, ¿sí? Acostada. Entonces, a partir del centro, me muevo a izquierda a derecha. Entonces, me tengo que mover raíz de 3. Raíz de 3 es 1,7. Entonces, a partir del centro nos movemos raíz de 3 izquierda, raíz de 3 derecha. Y a partir del centro subimos, bajamos b, que es 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la elipse. No necesito más elementos para dibujar la elipse. Bueno, bien dibujada, no lo estoy haciendo yo. Si la tuviera que hacer un poco más precisa, vamos a partir del centro a marcar los focos, que es raíz de 2, 1,4. Acá tenemos un vértice, otro vértice, b larga 1, b larga 2. Si tuviéramos que marcar los focos, es a partir del centro, raíz de 2 izquierda, raíz de 2 derecha. Raíz de 2 es 1,4. Entonces ahí hay un foco. Acá hay otro. Como están muy cercanos, el foco y el vértice tiende a ser una circunferencia más que una elipse, pero es una elipse. El lado recto es exactamente igual que en la hipérbola. 2b cuadrado sobre a. O sea que es 2 por 1 sobre a, que vale 3. Estos 2 tercios es 0,66. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con ese valor? Lo dividimos por 2, 0,33. Y a partir de los focos subimos y bajamos 0,33, también exacto, y tenemos 4 puntos más de la elipse, ¿sí? Entonces lo dibujamos con más precisión. O sea, en total van a ser 8 puntos. Si me pidieran, entonces de ahí puedo sacar cuáles son los elementos. Fíjense. ¿Cómo hicimos? O sea, el centro es 0, 1, ¿sí? El centro es 0, 1, que es el alfa beta.
¿Cómo hicimos para marcar los vértices? Los vértices, a partir del centro, que es 0, 1, nos movimos, ¿están de acuerdo? Es el B corta 1 y el B corta 2. Nos movimos en X, ¿sí? El valor de A. El valor de A, que es raíz de 3, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros a partir del vértice, del centro, nos movimos izquierda, derecha, en X sería, ¿sí? Entonces, a la X, a la componente en X, le sumamos y le restamos raíz de 3, ¿sí? Entonces, en vez de ser 0, 1, es 0 más menos raíz de 3, 1, ¿sí? O sea, a partir del centro, nos movimos en X, raíz de 3, izquierda, derecha. Entonces, ahí están los vértices, ¿sí? Que en forma genérica serían alfa más menos a beta. Pero si yo no necesito aprenderme de memoria este genérico, ¿sí? Si lo veo en el gráfico es más simple de darme cuenta, ¿sí? Vamos a estos puntos, a los focos, ya que estoy. ¿Cómo hicimos para marcar los focos? A partir del centro nos movimos también en X, lo que sería C, raíz de 2. Entonces, a partir del centro, que es 0, 1, le sumo en X, raíz de 2, y le resto. Entonces, los focos se obtienen alfa más menos C beta. Supónganse que me piden el eje focal, que es el eje que contiene a los focos. Y en definitiva los vértices también. ¿Qué ecuación tiene esta recta que está acá, que es el eje focal que contiene a los focos? Como el centro está en 1, ¿qué ecuación tiene esa recta? Es horizontal. ¿Están de acuerdo que si es horizontal es igual, en este caso 1? ¿Sí? Bueno. Y el enunciado me pedían algo más, ¿no? Me pedían graficar y identificar y me piden parametrizar en el segundo cuadrante. Así que voy a copiar la ecuación. Profe, una consulta. Sí, Cuando graficaste los vértices y los sí, focos, que te sí, moviste siempre sobre el eje X, X, digamos, sí. ¿qué ¿Por qué? determina que te tenés que mover sobre X y no sobre Y? Exactamente, porque el mayor, fíjate en la ecuación, lo tiene la X, ¿sí? 3 es mayor Ah, que 1, entonces esa está acostada, ¿sí? Si el perfecto. mayor lo tuviera la Y, estaría vertical, entonces ahí me tendría que mover en Y. ¿Mm? ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, ¿cuál es la parametrización de la elipse? Es muy parecida a la circunferencia. Entonces, ¿cómo se hace? Se aplica en cada término raíz cuadrada, entonces sería así. X menos alfa es igual a lo que tiene abajo la X, que en este caso que es A por coseno, ¿sí? Recuerden esto, que siempre el coseno está asociado, no alfa, porque alfa, el coseno está asociado al que sería el eje de abscisas. Y la segunda ecuación es Y menos beta es igual a B seno de t. En cambio, acá en la segunda ecuación es X menos alfa. Como el B está en el término X menos alfa, lo pongo acá. Es B por coseno t, y menos beta es A por seno t. Con t, en los dos casos, pertenecientes a 0,2 pi, que es un giro, ¿sí? Estas parametrizaciones son antihorarias, y si queremos horarias, podemos cambiarle el signo al seno, como hicimos con la circunferencia, o permutar seno y coseno, ¿sí? Estas son antihorarias. Bueno, vamos a parametrizar esta ecuación.
Entonces, directamente, este término se aplica a la raíz cuadrada y nos queda x es igual, x menos 0 sería, es igual a la raíz de 3 coseno t. Y menos 1 es igual a la raíz de 1, que es 1, seno t. Y si quiero, despejamos x e y, ¿sí? Y más 1, seno de t. Con t pertenecientes a intervalo 0, 2 pi. Si nosotros hacemos esto es antihorario, ¿sí? Pero lo que pasa es que a nosotros no nos piden eso, nos piden, esto sería toda la elipse, nos piden el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, esto hay que ajustarlo, ¿sí? Porque esto es toda la elipse. Entonces, voy un minutito al gráfico. Esta parametrización lo que hace, si yo hago una tabla de valores, dándole valores a t en la parametrización y nos devuelve pares ordenados, cuando t vale 0, nos queda este punto que está acá. O sea, cuando el ángulo 0, fíjense que el ángulo es con respecto al semeje positivo de las x, este es el ángulo 0. Entonces, este par ordenado, fíjense cómo se obtuvo, es el vértice, es 0, 1 y le sumo a la componente en x el valor de a, que es raíz de 3. Entonces, este punto es raíz de 3, 1, ¿sí? O sea, que me va a dar, si hago la cuenta, raíz de 3, 1. Después para 90, que es pi sobre 2. Para 90 me da este punto que está acá. Este punto, ¿cómo se obtuvo? Es 0 en x y le sumé al centro, que es 0, 1. Al 1 le sumé b, que b es 1. O sea que este punto es 0, 2. Está bien graficado. Para 180, para pi, nos da este punto que está acá, ¿sí? Que es el otro vértice. Entonces, al centro, que es 0, 1, le sumé en x menos raíz de 3, o sea que es menos raíz de 3, 1. Y para 270, que es 3 medios de pi, me da este punto que está acá abajo, que es el 0, 0, ¿sí? Y por último, para 2pi nos vuelve a dar raíz de 3, 1, ¿sí? O sea, cuando nosotros parametrizamos, la tablita nos ayuda, jamás nos piden la tablita, pero la tablita nos ayuda a ver, está bien lo que hicimos, o sea, lo hacemos con la calculadora y nos tiene que dar esto. ¿Y en qué sentido? El sentido en este caso es antihorario, ¿sí? Pero necesitamos en el segundo cuadrante. Entonces, fíjense, en el segundo cuadrante solamente tengo que tomar esta parte de este arco de curva, ¿sí? Entonces, en vez de ser entre 0 y 2pi, ¿cuál sería el intervalo? Teniendo en cuenta esto, miren, que para 0 nos dio este punto, para 90 nos dio este, para 180 nos dio este, y para 270 nos dio este, y para 360 nos volvió a dar este de acá. ¿Cuál sería el intervalo? En vez de 0, 2pi. ¿Qué se les ocurre? Puede ser de 1 medio de pi a 3 medios pi. Perfecto, o sea, de 90 a 270. Espectacular, muy bien. ¿Estás de acuerdo con la compañera? Entonces, en vez de ser todo el intervalo, es entre 90 y 180, o sea, de pi sobre 2 a pi. ¿Está bien? Y ahí estaría la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos, de este ejercicio? Profe, ¿no habían dicho hasta 3 medios de pi? 3 medios de pi, sí. Sí, tienes razón. De 90 a 3 medios de pi. 270.
Esta es la parte A. Bueno, ¿cómo empezamos este ejercicio? ¿Qué se les ocurre? Me dan 2 puntos del eje focal, ¿sí? Entonces lo que hago es marcar esos 2 puntos. Porque esos puntos me van a indicar varias cosas. Entonces marcamos en un sistema de ejes X, Y. El menos 4, 1. O sea, acá está el menos 4, 1, está acá. Y el 0, 1 que está acá. ¿Sí? Entonces, ese me está diciendo que es el eje focal. Son puntos del eje focal. ¿Sí? Entonces, si son puntos del eje focal, me está dando varias informaciones. Primero, esos puntos, si son del eje focal, son los puntos que contienen a los focos. Entonces, si contienen a los focos, también contienen a los vértices, ¿sí? Porque los vértices son puntos de la elipse. Entonces, exactamente igual que me digan que estos 2 puntos son los vértices, ¿sí? B1 y B2, ¿sí? Entonces, además de saber los vértices, ¿sí? B1 es, como lo grafiqué, menos 4, 1 y B2, 0, 1. ¿Puedo sacar el centro? ¿No es el punto medio? Es el punto medio, exactamente. Entonces, fíjense, si la distancia es 4 entre los dos, va a estar acá en 2, pero en definitiva es la semisuma. Si sumamos y dividimos por 2, nos da el centro, ¿sí? Entonces, si sumamos componentes y dividimos por 2, pues el promedio es 0 menos 4 dividido 2 menos 2, 1 más 1, 2, dividido 1 es 1, ¿sí? ¿Qué más sabemos? La distancia que hay del centro al vértice es A, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide A? Si acá es menos 2. También para este lado. ¿Sí? ¿Cuánto mide A? A, B y C son valores positivos, ¿sí? Son parámetros 2. positivos. 2, muy bien. Entonces, como sabemos, al marcar el centro y los vértices, que la elipse va a estar acostada, ¿sí? Entonces sabemos la ecuación cuál va a ser. El mayor lo va a tener la X. Entonces va a ser la ecuación X menos alfa al cuadrado sobre A cuadrado más I menos beta al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Entonces, acá estoy en condiciones en esta ecuación de reemplazar ¿quién? El centro y el valor de A. ¿Sí? Entonces el centro es menos 2, 1. Entonces reemplazamos. Nos queda X, estoy reemplazando esto, el centro, que es este, por alfa beta. Entonces es X menos menos 2, X más 2, sobre A que vale 2 al cuadrado 4, más I menos 1 al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y solamente nos falta una incógnita. ¿Qué elemento no usamos todavía?
Vamos al enunciado. El otro punto. El otro punto. Nos dicen que la ecuación de la elipse pasa por este punto. Entonces, si un punto pertenece a la curva, verifica la ecuación. Entonces, el menos 2, 0 pertenece a la elipse. Entonces, reemplazamos x por menos 2 e y por 0. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 2 más 2 al cuadrado sobre 4 más 0 menos 1 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. En realidad, si yo lo veo en el gráfico, porque el menos 2, 0 también es este punto. Si fuese un punto cualquiera, no lo puedo ver en el gráfico bien dónde está, porque no está. Pero justo este punto, el menos 2, 0, es la distancia que hay del centro al punto, lo que llamé B1, B larga 1, B larga 2. Entonces nos va a estar dando la medida de B, que es 1, ¿sí? Pero es un caso particular. Generalmente no pasa eso, que me dan justo ese punto. Entonces, ¿qué nos queda? Fíjense, nos tiene que dar que B vale 1. El primer término vale 0, porque menos 2 más 2, 0, al cuadrado 0, dividido 4, 0. O sea que desaparece. Y el segundo término es menos 1 al cuadrado es 1, sobre b cuadrado es igual a 1, b cuadrado vale 1, por lo tanto b vale 1. Ojo con esto, porque los parámetros, tanto a, b, c, son positivos. No hay dos soluciones, ¿sí? Lo que pasa es que me muevo del centro, b positivo, el 1 y 1 para abajo. 1 para la izquierda, derecha, depende de la situación. Entonces ya estamos en condiciones de armar la ecuación, que es lo que me pedía. ¿Sí? Entonces, si tuviera que graficar, ajustar un poquito, yo sé que del centro 1 para arriba hay otro punto, y con los vértices, si b larga 1 o b larga 2, podemos dibujar la elipse. Que sería esta, ¿sí? Como me piden parametrizar, voy a buscar estos puntos, los 4 extremos, o sea, no son los 4 extremos, los vértices de b larga 1 o b larga 2, a ver qué pares ordenados son. Entonces, el primero que marqué es 0, 1. Este que está acá es menos 2, 2, a ver si coinciden conmigo. Este que está acá a la izquierda es menos 4, 1. Y este que está abajo es menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, la parte B, ¿qué me piden? Me piden parametrizar a partir del punto 0, 1 en sentido antihorario, un cuarto de giro. Entonces, fíjense que si es a partir del punto 0, 1, lo tengo marcado ahí. Si es a partir de cuando t vale 0 en la parametrización normal. Y un cuarto de giro sería solamente en sentido antihorario, solamente esto. ¿Sí? Entonces, sabiendo que si nosotros parametrizamos normal, todo el giro es para 0 nos da el punto 0, 1. Para 90 nos da el menos 2, 2. Para 180 nos da el menos 4, 1. Para 270 nos da el menos 2, 0. Y para 360 nos vuelve a dar el 0, 1. Entonces, ¿en qué intervalo estaría parametrizado? Un cuarto de giro. ¿Me pueden decir? Entre 0 y 90. Perfecto. Entonces, vamos a parametrizar.
Entonces, directamente del primer término, aplicamos la raíz cuadrada y despejamos, ¿sí? ¿Cómo sería? X más 2 es igual a 2 coseno t. Y en el segundo término, si hacemos la raíz cuadrada, y menos 1 es la raíz de 1, que es 1, seno t. ¿Sí? Con t pertenecientes a intervalo 0 pi sobre 2. Y ahí está el sentido antihorario. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio, chicos? No, profe, ninguna. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio muy parecido al que me preguntaron de la hipérbola, de la guía. Bueno, nos dan como datos las asíntotas, ¿sí? En el punto de intersección de las asíntotas está el centro, ¿sí? Porque recuerden que la hipérbola puede ser de esta forma, o sea, corta al eje vertical, o de esta forma, ¿no? Entonces siempre en el punto, en el centro donde cortan las asíntotas va a estar el centro, ¿sí? Entonces tengo que resolver este sistema. Buscar un par ordenado que verifique simultáneamente las dos ecuaciones. Entonces, aprovechamos que está despejado en las dos ecuaciones sí, igualamos los segundos miembros. Entonces acá igualamos y nos queda que 2x menos 10 es igual a menos 2x más 2. Entonces nos queda que 4x es igual a 2 más 10, 12, x vale 3. Y si x vale 3, reemplazamos en las dos ecuaciones, nos tiene que dar lo mismo. Y es igual a 2 por 3, 6, menos 10, menos 4, menos 6 más 2, menos 4. Perfecto. O sea que de acá sacamos que el centro es 3 menos 4. ¿Y ahora qué hacemos para ver qué forma tiene la elipse? La hipérbola, perdón. Marcamos el otro punto, marcamos el centro y el punto que es dato, que es uno de los vértices, que es 3, 2. Y ahí nos va a decir cuál de las dos formas tiene la hipérbola, ¿sí? Entonces vamos a marcar el 3 menos 4 y el 3, 2.
Entonces voy a marcar el 3 menos 4, está acá, y el 3, 2, está acá. Y este es un vértice, vamos a ponerle B1. Entonces, sabemos qué forma tiene, si tiene un vértice, y este es el centro de las asíntotas, el centro de la hipérbola, y este es un vértice, sabemos que la hipérbola va a tener esta forma, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si la distancia que hay, acá es menos 4, y este es 2, la distancia que hay del centro al vértice, ¿están de acuerdo que es 6? Porque tengo que sumar el menos 4 más 2 es 6, o sea que A vale 6. Para el otro lado, o sea, para abajo, va a haber otro vértice. O sea, el menos 4, me muevo 6 unidades para abajo. En menos 10 va a estar el otro vértice, ¿sí? En menos 10 va a estar el otro vértice. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que corta, el término positivo lo tiene la y, porque corta al eje y no al x. Entonces, la ecuación de la hipérbola va a ser de la forma. Y positivo lo tiene la y, porque corta el eje y, entonces acá va a estar a cuadrado, y el negativo siempre está asociado a b cuadrado, igual a 1. Entonces, acá tenemos el centro, que es 3 menos 4, y el valor de a. ¿Sí? El centro, no me acuerdo que es 3 menos 4, y el valor de a que es 6. Entonces nos falta el valor de b, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo saco? Lo saco de la pendiente de las asíntotas. La pendiente de las asíntotas es 2 más menos 2, ¿sí? Acá. Entonces, eso es o b sobre a o a sobre b. Tengo que ver cuáles de las dos es, ¿sí? Entonces, hago una figura de análisis. Estas son las asíntotas. La figura de análisis, acá el centro no es el origen, pero lo paso, ¿sí? Entonces, si tiene esta forma, que corta a B, la distancia del centro al vértice es A, ¿sí? Entonces acá va a estar en el horizontal B, ¿sí? Entonces, la tangente del ángulo es la pendiente, que es opuesto sobre adyacente. Entonces es A sobre B. Entonces, A sobre B es 2, ¿sí? Porque la pendiente sé que es más menos 2. Y sabemos que A vale 6, ¿sí? Entonces, si A vale 6, 6 sobre B es 2, B es, paso el B multiplicando y el 2 dividiendo, es 3. ¿Está bien hasta ahí? Entonces ya estamos en condiciones de armar la ecuación, o sea, conociendo el centro y los valores de A y B, ¿sí? Entonces reemplazamos. X menos 3, acá el centro lo saco de acá, alfa beta. Y menos 4 y más 4. Y el b cuadrado lo tiene el término en x, que va a ser 9. Y el a cuadrado es 36. Ahí tenemos la ecuación. ¿Alguna pregunta, chicos, del ejercicio? ¿Están ahí? Sí, de mi parte no. Bueno, el último ejercicio de la mañana, si no hay preguntas.
Nos dan una ecuación general de una cónica y nos piden hallar h bajo ciertas condiciones. Bueno, tengamos en cuenta que no sabemos qué cónica es, ¿sí? Para que sea circunferencia tendría que pasar que los coeficientes cuadráticos fueran iguales, o sea que el h me tendría que dar 1. Si es una parábola, falta un término cuadrático, o sea que h vale 0. Si es una elipse, h tiene que ser mayor que 0 para que tengan igual signo los coeficientes cuadráticos. Y si es una hipérbola, tiene que tener distintos signos, o sea que h tiene que ser menor que 0, negativo. Bueno, me dan como datos un punto, ¿sí? Entonces, acá puedo hacer dos cosas. O completar cuadrados primero y después reemplazar el punto, o reemplazar directamente el punto. ¿Qué pasa? Si completo cuadrados, cuando asocio los términos en i, tengo que sacar factor común a h a los dos términos en i. Entonces me queda el h dividiendo, ¿sí? Entonces no me conviene hacer eso, porque encima no sé cuánto vale h. Entonces lo que me conviene de entrada es reemplazar el punto. O sea, cuando aparece la x por 3 medios y por 2. Entonces vamos a hacer eso. Voy a esta ecuación y reemplazo. X al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la X y esta es la Y, cada vez que aparece X reemplazo por 3 medios y por 2. Entonces, 3 medios al cuadrado es directamente escribo 9 cuartos. En vez de Y cuadrado pongo 2 al cuadrado que es 4. Más X que es 3 medios. Menos 16 por Y que es 2. Menos 49 cuartos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer cuentitas. El primer término que es el h, vamos a dejar el primer término que es en h es 4h, ¿sí? Entonces, ahora tengo que, sabiendo que esto es menos 32, tengo que hacer la cuenta. Entonces es 9 cuartos menos 49 cuartos, que esto es menos 40 cuartos, que es menos 10. Después tengo que restarle 32 y después tengo que sumarle 3 medios, ¿sí? Entonces es menos 42 más 3 medios. O sea que es menos 84 medios más 3 sobre 2. Sería menos 81 medio. Ahora vamos a verificarlo a ver si está bien. Nueve cuartos menos 49 cuartos. Yo lo hice con la cálculo y da lo mismo, profe. Buenísimo, gracias. No, nada. Así que no lo verifico. O sea, da menos 81 medios. Eso está todo eso en el primer miembro. Entonces, cuando lo paso al segundo, me da 81 medios positivo. Entonces, h es igual a 81 octavos. Qué divino. O sea, que no se puede simplificar porque el 81 está en la tabla del 9 y el 8 no. Entonces, vamos a la ecuación y reemplazamos ese h, ¿sí? La tengo acá. Entonces nos queda x cuadrado más hi cuadrado Bueno, el primer caso, lo que me pedían hallar h. La respuesta a la parte A es esta. Listo. Y después me piden parametrizar un giro horario, ¿sí? Entonces, lo primero que hago cuando tengo la ecuación general, que es esta, es que me molestan las fracciones para completar cuadrados. Entonces, ¿por qué número vamos a multiplicar a ambos miembros para que desaparezca la fracción? Por 8. Por 8, perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? 8x cuadrado más 81y cuadrado más 8y menos 16 por 8, que si me dicen cuánto es, 8 por 6, 128 si no me equivoco, menos 49 por 2, y sería 100 menos 2, 98 igual.
Profe, el Sí. más 8y es 8x. 8x, gracias. Bueno, y ahora tenemos que completar cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para completar cuadrados? Asociamos los términos en x, primero, son estos dos, sacando factor común el coeficiente cuadrático en x, o sea, saco factor común 8. Entonces esto es x cuadrado más x, más un tercer término que ahora vamos a ver. Y hacemos lo mismo con el y. Asociamos los términos en y, sacando factor común el coeficiente cuadrático en y, que es 81. Entonces nos queda y cuadrado y 128 dividido 81, que no sé cuánto es, 128 81, no sé si simplifica algo. Algo se va a simplificar. No se simplifica nada. Y el término independiente lo paso al segundo miembro, ¿sí? Bueno, esta ecuación no va a quedar muy linda que digamos, pero no importa. Lo importante es saber completar cuadrados. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, sí. Sí, Buenísimo. sí. Entonces, vamos al primer término. El primer término nos queda el 8 y acá tiene que ser el cuadrado de un binomio, ¿sí? ¿De qué binomio estamos hablando? De acá tenemos el x al cuadrado, significa que el primero es x, y después vamos al coeficiente lineal, que es 1, y lo dividimos por 2. Entonces nos queda un medio. Pero si dividimos por 2, acá tenemos que elevar al cuadrado. O sea que vamos a sumar un cuarto, ¿sí? O sea, un medio al cuadrado es un cuarto. Pero ojo con esto, si sumamos un cuarto en el primer miembro, en el segundo tengo que sumar 8 por un cuarto, que es 2, ¿sí? O sea que acá nos queda más 2. Ahora vamos al segundo término. Tiene que ser el cuadrado de un binomio. Entonces, si este es el primero al cuadrado, el primero es y dividimos el coeficiente lineal dividido 2, que es, bueno, el 128 está en la tabla del 2, nos quedaría 64. Pero tenemos que toda esta expresión elevarla al cuadrado para escribirla acá. ¿Sí? O sea, tengo que poner 64 al cuadrado sobre 81 al cuadrado. Y si sumé esto, en el segundo miembro tengo que multiplicar por 81. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos queda esa cuenta? Se va a cancelar el 81 de arriba con el de abajo. O sea, la cuenta que tengo que hacer acá, le voy a aclarar, es 81 por 64 al cuadrado dividido 81 al cuadrado. Entonces se cancela este con esto. Vamos a hacerlo con una calculadora. De 100 más 64 al cuadrado dividido 81. Supuestamente me da este número, a ver si están de acuerdo conmigo, horrible, pero bueno. Igual la mayoría de los ejercicios no nos dan así horribles, no tratamos de que nos den números exactos. A ver, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, me dio igual. Bueno. Y ahora lo que tengo que hacer es dividir ambos miembros por esto, para que nos quede un 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para dividir por eso? Nos queda x más un medio al cuadrado dividido este número, y ese 8 que está acá va a pasar acá abajo, ¿sí? Porque están de acuerdo que dividir es como dividir por un octavo. Dividir por un octavo es lo mismo que multiplicar por 8, ¿sí?
Y acá nos pasa lo mismo. Dividir no sé quién inventó este ejercicio, pero bueno. El 81 pasa acá adelante. Dividir por 1,81 es lo mismo que multiplicar por 81. Salvo que me haya equivocado al principio cuando reemplacé el punto, que no creo, pero bueno, podía ser. Cualquier cosa después lo revisan. Entonces, esta ecuación nos queda. Esta cuenta, que es dividido 8. Generalmente cuando inventamos los ejercicios de parcial lo hacemos para que nos den números exactos, pero bueno, este lo copié en un enunciado que no lo hice yo. No sé si está bien el enunciado. Bueno, y esto me da 1,86. Habría que revisar el punto si está bien. Y esta sería la ecuación de la elipse, ¿sí? Voy a ver un minutito cuando reemplacé, a ver si no me equivoqué en algo. El H. El 3 medios 2. A ver. Si la copié bien, cuando reemplazamos el 3 medios nos queda 9 cuartos, más 4. Sí, si la cuenta le dio igual que a mí en los 81 medios, está bien. Sí, da eso. Bueno, da horrible. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, del ejercicio? Vamos a, para hacerlo más simple, esperen un minutito, voy a armar, para mostrarle cómo completar cuadrados más simple. Ah, sí, eso te iba a preguntar, profe. Sí, porque como tiene números horribles, voy a inventar una, vamos a ver. Entonces, o sea, muestro dónde quiero llegar, cuando invento, muestro dónde quiero llegar y hago las cuentitas para hallar la ecuación general, ¿sí? Entonces, la ecuación es esta. Entonces, el dato es esta ecuación. Esto es igual a 0. Y nos tiene que dar, si no me equivoqué cuando dice la distributiva de las cuentas, esta ecuación que está acá arriba, ¿sí? Entonces, da esta ecuación, vamos a hallar los elementos si quieren, y sé que es de tipo elipse porque los coeficientes cuadráticos tienen igual signo, ¿sí? Entonces, para completar cuadrados, asociamos los términos en X y sacamos factor común el coeficiente cuadrático, ¿sí? Entonces esto es 4, que multiplica ¿a quién? A X cuadrado, 8 dividido 4 es 2, más un tercer término. Ahora vamos a hacer lo mismo con Y. Asociamos los términos en Y y sacamos factor común el coeficiente cuadrático en Y. O sea que es más 9
Y en el paréntesis ponemos i cuadrado, 36 dividido, menos 36 dividido 9 nos da menos 4i, más un tercer valor, y el término independiente lo pasamos al segundo miembro. Entonces, vamos al primer término. Se supone que este tiene que ser el desarrollo al cuadrado de un binomio. Lo mismo pasa con este, tiene que ser el desarrollo al cuadrado de un binomio. Entonces, ¿de qué binomio estamos hablando? Si este es el x cuadrado, que es el primer término al cuadrado, el primero es x. Si dividimos por 2 el coeficiente lineal, nos da 1. Pero acá tenemos que elevarlo al cuadrado. 1 al cuadrado nos da 1. Si sumamos 1, en el primer miembro en realidad estoy sumando 4 por 1. Así que tengo que sumar 4 en el segundo. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo binomio. Si el primero es i cuadrado, estamos hablando de i. Coeficiente lineal dividido 2 nos queda menos 2. Elevado al cuadrado, 4. Si sumo 4, en el primer miembro en realidad tengo que sumar 36. ¿Sí? O sea que esto nos da 36. Y por último, dividimos ambos miembros por 36. Entonces, cuando dividimos por 36, fíjense que nos queda 36 cuartos. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo que dividir por 36 cuartos es lo mismo que multiplicar por 4 36avos? O sea que el coeficiente, este 4, pasa abajo. ¿Sí? Que acá se siempre va a simplificar, pero lo aclaro para que sepan, si no se llega a simplificar, qué se hace. Lo mismo con el 9. Dividir por 36 novenos es lo mismo que multiplicar por 9 36avos. Entonces acá nos queda 9 y acá nos queda 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que es la misma ecuación que había puesto en el principio, ¿sí? Así es como nosotros inventamos un ejercicio. Vemos a qué queremos llegar, para que sepan que no es algo así mágico, y llegamos a la ecuación que queríamos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahí se entendió mejor cómo completar cuadrados. Sí, ahí se entendió. Lo otro eran números horribles, entonces no era un buen ejemplo para mostrar. Bueno, ¿quedó claro? De mi parte, sí. Bueno, alguien que llegó más tarde, ¿tiene alguna pregunta de transformaciones lineales, autovalores, autovectores, cónicas, circunferencia, parábola? Les pregunto, a ver si hay alguna duda.